¿Cuántos de los que están aquí sabemos y creemos que Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel? Amén. Pero fíjese que hay un problema muchas veces que nos pasa a nosotros, y es que mencionamos que Dios es fiel y muchas veces no conocemos a profundidad el verdadero significado de lo que representa la palabra fidelidad, por ejemplo. Entonces creemos que Dios es fiel porque así lo connotamos. Creemos que Dios es fiel porque en algún momento ya ha hecho algo con nosotros. Creemos que es fiel porque de alguna manera lo hemos escuchado quizás con otras personas. Pero entender el verdadero significado bíblico, hermanos, que nos ayuda a entender que Dios no solamente es fiel como la palabra lo declara, sino que hay muchas cosas detrás de la fidelidad de Dios que están muy penetradas en la palabra de Dios. Y quiero llevarlo a un versículo en esta hora. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Grábese por favor esa frase: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hemos escuchado este versículo, hermanos, aún en labios de nuestro pastor. Lo hemos escuchado a lo largo de todo lo que hemos estado hablando de la fidelidad. Pero veamos otra versión que me llama la atención, hermanos, cómo lo presenta. Y la versión de Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: reconozcan pues que el Señor su Dios es Dios verdadero. ¿Cómo decía la Reina Valera 60, hermano? Dios fiel. Pero ahora esta versión nos presenta a un Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Mire qué interesante, hermano, porque al hablar de la fidelidad de Dios, nos suscribimos también a la idea de que Dios no solamente cumple su fidelidad, hermano, porque Él es Dios y porque tiene que cumplirla. A veces, hermanos, dentro de la fidelidad de Dios también tenemos que ver las promesas de Dios. Y la palabra del Señor declara que Dios cumple lo que promete. Pero hay algunas ocasiones en que nosotros tenemos que vernos de una forma en que hay algo que nosotros debemos de hacer. El texto que acabamos de leer menciona que aquellos que aman y guardan sus mandamientos, Dios es fiel. Amén. No sé si hasta ahorita usted entiende lo que dice el texto. Aquellos que aman y guardan sus mandamientos, Dios es fiel. Pero la versión también Dios habla hoy, dice: el que cumple fielmente su alianza generación tras generación con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Pero ahora menciona Dios verdadero. Y yo le he llamado a esta prédica en esta mañana fiel y verdadero. Diga conmigo: fiel y verdadero. Porque oiga esto, hermano, esta mañana vamos a entender a través de la palabra de Dios que no solamente podemos hablar de la fidelidad de Dios, sino que podemos expresar que la fidelidad de Dios, o en la fidelidad de Dios, está implícita la palabra verdad. Hoy en día cuesta, hermanos, creerle a alguien cuando le comenta algo o le promete algo y uno dice: ¿será verdad? ¿Será verdad lo que mi esposo me dice? ¿Será verdad lo que en el trabajo me han dicho? Porque la veracidad tiene que ver, hermanos, y tiene que estar ligada a la fidelidad. Por eso es que la Biblia incluso tiene un término para Dios o para el Señor y le llama que Él es fiel y verdadero. No solamente tenemos la fidelidad de Dios con nosotros, sino también la veracidad de lo que representa Dios para cada uno de nosotros. Dios es fiel, siempre fiel, hermano, a lo largo de toda la humanidad. Dios nunca ha sido infiel. Jamás, hermanos, he escuchado a alguien decir que Dios ha sido infiel. Nunca en la vida alguien podrá decir: Dios me fue infiel, porque eso nunca va a pasar.
Y a lo largo de toda la humanidad, Dios nunca lo será. Cuando digo nunca, hermanos, es nunca. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido sin falla. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios ha prometido, hermanos, se va a cumplir sin falla. Por eso vamos a entender a través de la Biblia en esta hora cómo es que la veracidad de lo que Dios dice, hermanos, realmente es cierto y tiene una fuente de verdad y de seguridad que nosotros podemos cada día apegarnos a ella. Por eso Moisés lo confirma en Deuteronomio 7:9, el versículo que acabamos de leer anteriormente. En este texto la palabra que se usa para fiel es el término hebraico que significa o que dice emet, que significa lo que es sustancialmente algo verdadero, es algo real, auténtico, consistente, sin apariencia, y lo define como algo consecuente. O sea, hermanos, la palabra fiel que se traduce en hebreo es emet. Diga conmigo, emet. Y sabe una cosa, uno de los nombres compuestos de Dios es el emet. No sé si usted lo había escuchado alguna vez, pero el nombre emet o el emet significa el Dios de toda verdad. Por eso es que las versiones que nosotros podemos encontrar cuando leemos la Biblia, por ejemplo, y cuando encontramos la palabra fidelidad o fiel en el Antiguo Testamento, hermanos, y nos vamos a la traducción también de otra versión, hermanos, tanto fidelidad como verdad son lo mismo. Por eso nosotros podemos garantizar que el único fiel y verdadero es nuestro Dios. Amén. Y si usted lo cree, pues déle una ofrenda de palmas a Él en esta mañana. Porque no estamos adorando a alguien o algo que no existe. Estamos adorando y exaltando al fiel y verdadero. Entonces, esta palabra, hermanos, me llevó a pensar mucho en que nosotros podemos no solo confiar en la fidelidad de Dios, sino estar seguro, hermanos, que la veracidad de todo lo que Él dice se cumple y se hace. El término emet es utilizada en varias versiones para designar ya sea la fidelidad de Dios o su verdad, ya que son lo mismo. No solo podría estar la palabra fidelidad detrás de nosotros, está la palabra verdad. Y donde hay verdad hay seguridad. Y miren, solo para ponerle un ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 6, en la versión Reina Valera. Si usted la tiene, búsquelo, porque es bueno, hermanos, comparar estas versiones que nos ayudan a meternos un poquito más al entendimiento bíblico. Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué? Y verdad. Ahora lo leemos, hermanos, en la LBLA, la Biblia latinoamericana, o Biblia de las Américas, perdón. Éxodo 36, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante ¿en qué? En misericordia y fidelidad. También podemos ver otro ejemplo en el Salmo 105, en la versión Reina Valera 60. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y dice la Biblia también de las Américas: porque el Señor es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces, hermanos, notamos que la palabra fidelidad tiene una gran similitud, y por decirlo es prácticamente lo mismo, la misma connotación, hermanos. Si hablamos de fidelidad, entonces hablamos de la verdad de Dios. Si hablamos de fidelidad, hablamos, hermanos, de la seguridad de poder tener algo. Y a mí lo que me llama la atención, hermanos, es que mucho se habla de las generaciones. Mucho se habla, hermanos, de generación en generación. Mucho se habla, como en Éxodo que leímos al inicio, hermanos, que dice que también Él va a bendecir y guardar sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios va a ministrar las generaciones futuras también. Y si Dios ha sido fiel, hermanos, desde Abraham,
va a ser fiel hasta el día de ahora con cada uno de los que creen en su nombre. Por eso es que no podemos amedrentarnos nosotros con las situaciones o condiciones que estemos viviendo, porque hay alguien que vendrá y me dirá: pastor, mire, tengo un problema, que yo entiendo lo que dice la Biblia, pero cuando yo estoy en la realidad tengo miedo de saber si es que voy a lograr aquellas cosas por las cuales yo necesito avanzar en mi vida, o los propósitos de Dios. Por ejemplo, yo le vuelvo a decir algo esta mañana, amada iglesia del Señor: si el Señor es quien lo dijo, Él lo va a hacer. Si el Señor es quien lo prometió, Él lo va a hacer. Pero el tiempo de Dios es el que determina cuándo van a suceder cada una de estas cosas. No estamos hablando, hermanos, de suscitarnos o meternos a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios quiere hacer con usted, lo que Dios quiere hacer conmigo. Y eso me lleva a pensar en algunas cosas que nos ayudarían a entender un poco más. Entonces, veamos por qué es seguro llamar a Dios un Dios fiel y verdadero, a través de estos principios que podemos entender siempre bíblicos, para que nos ayuden a estar seguros, hermano, a no dudar más, que la fidelidad de Dios está tan presente como su verdad. En primer lugar, todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. No podemos nosotros negar, hermanos, que al momento que escuchamos una predicación, una ponencia, hermanos, si está la palabra de Dios, la verdad de Dios está con usted. Y dice el Salmo 33:4: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Todas las promesas que Dios tiene en su palabra es verdad. Dijimos que verdad entonces es lo mismo que fidelidad. El concepto de fiel, por ejemplo, escúchelo, hermano, porque esto tiene que ver mucho con la parte de la veracidad también. Y si buscamos una definición de fiel, es alguien leal, es alguien firme, es alguien constante, es alguien fiable. Usted puede hacer una memoria en esta mañana si aquí en la tierra hay personas así. Si encontramos personas así en la tierra. Es alguien exacto. ¿Conoce usted a alguien exacto, cabal? Que no le gusta realmente pesas falsas. A veces, hermanos, nosotros en la vida hemos tenido algo inexacto, ¿verdad? A veces le hemos aumentado algunas historias que nosotros queremos impactar con alguien, o nos hemos confundido o hemos cometido un error. Pero Dios no es así, hermano. Lo que dice su palabra es verdad, es recta, es intachable, y su palabra es la que debe gobernar nuestra vida. Su palabra, hermano, es la que debe regir nuestro caminar. Por eso la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque la única forma, hermanos, de caminar sobre la rectitud o la verdad es caminar con la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos nosotros desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Necesitamos estar firmes, cimentados en la palabra de Dios, porque si tenemos la palabra de Dios, tenemos seguridad. Si la palabra de Dios está en su casa, hay verdad. Si la palabra de Dios está en su esposo, amada hermana, hay verdad. Si la palabra de Dios está en sus hijos, por ejemplo, hay verdad. Y no hay nada más efectivo y bonito tener una casa, una familia llena de verdad, y sobre todo de la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que marcar como diferencia en estos tiempos. Significa leal, firme, constante, fiable, exacto, verdadero. Ahí está en el diccionario, hermano, usted puede encontrar que la palabra fiel tiene que ver con verdadero. Y también fidedigno, puntual, verídico. Por eso no vengamos en esta hora a decir: no, mire, hermano, yo hay cosas que no las creo. ¿Por qué no las crees si están en la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿por qué dudar de acerca del mensaje bíblico que Dios aún en estas generaciones quiere mostrar a muchos? Porque el mundo pasa, dice la Biblia, pero mis palabras permanecen para siempre.
Lo que Dios dijo en el pasado, lo dijo después y en el presente, y lo dirá en el futuro, y lo dirá todas las generaciones. Y es de confiar, hermanos, que si hay una generación que está cimentada en la palabra de Dios, entonces esa generación va a ser una generación poderosa. Si usted puede creerlo, entonces dígale al Señor: Señor, yo confío mi generación a tu palabra. Y entonces va a tener una generación exitosa, una generación de bendición, porque Él es fiel y verdadero, hermano. No olvide, Dios es verdad. Entonces la verdad de Dios también es absoluta. ¿Qué significa esto? Que existe por sí mismo, independiente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Que Él es completo. O sea, la palabra de Dios, hermanos, la verdad de Dios es absoluta, es completa, es general e incluye todos los elementos o partes de una cosa. Por eso nosotros no podemos dudar a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos confiados que la palabra de Dios, hermanos, sobre nuestra vida es totalmente verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Va a creer esta palabra usted? Jesús dijo: yo soy el camino. Hay muchos caminos en la vida. Hay muchos caminos que uno puede agarrar en la vida, hermanos, pero el único camino a Dios se llama Jesucristo. No hay otra vuelta de hoja. Pero tenemos una sociedad que dice: es que si logramos hacer esto, es que si logramos hacer aquello, entonces vamos a ver vida eterna. El Señor Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si el Señor lo dijo, yo lo creo que es verdad. ¿Sabe qué interesante? Porque en el griego, por ejemplo, la palabra verdad es pistis. ¿No le suena un poquito conocida la palabra? ¿Cuántos de los que están aquí andan pistis en su bolsillo? Cuando la esposa le dice al esposo: mira, me quiero ir a hacer un peinado, fíjate que no ando pistis ahorita. Y mire qué relación, porque con el pisto nosotros nos sentimos seguros. ¿Quién no se siente seguro invitar a alguien a comer si anda pisto en la bolsa? Pero imagínense, la palabra griega en esta ocasión se describe como pistis, que significa prácticamente verdad. Si usted anda pisto, su esposa va a creer que sí va a hacer lo que tiene que hacer, porque anda lo que le garantiza. Pero nosotros, hermanos, en la vida espiritual no necesitamos pisto. Lo que necesitamos es la bondad, la misericordia, la fidelidad y la verdad de Dios para lograr todo lo que Dios nos ha prometido en su tiempo. Necesitamos, hermano, entender que todo lo que dice su palabra es verdad. Y conoceréis, dice Juan 8:32, ¿el qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Porque cuando tenemos pensamientos y cuando tenemos situaciones en nuestra mente, hermanos, trabajadas por Satanás, haciendo declarar que lo que usted es o lo que usted será o el propósito que Dios va a cumplir con su vida, con su ministerio, el enemigo puede meter y minar su mente y decir: no lo vas a lograr. Pero cuando conocemos la verdad, su fidelidad también está implícita en lo que nosotros queremos ser, y somos libres de todo pensamiento negativo que el diablo quiera poner sobre nuestras vidas. El profeta, dijo Jeremías 23:28, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, dice el Señor, que hable mi palabra con fidelidad. Es que si usted no cree en la palabra de Dios, ¿cómo usted va a ser una persona que lleva un receptor de la palabra fiel? Si nosotros queremos hablar nuestras propias palabras, hermanos, nosotros nos estamos volviendo personas que no somos gratas o fieles para poder llevar la palabra de Dios. Pero el Señor dijo: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. El que quiera hablar lo que quiera hablar, hermanos, que hable lo que quiera. El que quiera, por ejemplo, poner en tela de juicio la palabra, que diga lo que diga, pero oiga esto, lo que Dios le dijo al profeta: pero el que tenga, dijo el Señor, mi palabra, que hable entonces mi palabra. La pregunta es: ¿qué estamos hablando nosotros ahora, hermano? ¿Por qué no hay un resultado? ¿Por qué no existe una acción en lo que tenemos como la palabra?
¿Por qué, hermano? Porque posiblemente estamos hablando nuestra palabra y no estamos hablando la palabra de Dios. Y ahora el Señor nos llama a nosotros a enseñar o a predicar la palabra con verdad, con fidelidad, con lealtad, como está escrito, sin pelos en la lengua, hermano. Hoy necesitamos presentar la palabra a la gente tal y como está escrita. No podemos quitar ni añadir, hermano, ni una jota a la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Pastor, pero es que yo no veo nada. ¿Por qué? Posiblemente está hablando su palabra y no la palabra de Dios. Y pastor, ¿cómo puedo entonces yo hablar la palabra de Dios? Aquella palabra que primero usted recibe, aquella palabra que usted se alimenta y hace un rema en usted. Esa palabra será efectiva para aquel que la necesita. Y hay dos nombres de palabra, que una está escrita como logos, que es lo que tenemos, la escritura como tal. Pero está el rema, que es el que lleva la acción directa de aquel que es una buena tierra cuando la semilla es sembrada. Y yo le pregunto en esta mañana, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser una buena tierra? Para que entonces venga la semilla de la palabra de Dios y usted vaya con autoridad, no con sus labios, sino con la presencia de Dios, y predique la palabra en su casa, en su vecindario, en su trabajo. Y el Señor le va a demostrar su fidelidad. Si Dios dice que es amor, es verdad. Si Dios dice que es sanador, es verdad. Si Dios dice que es proveedor, es verdad, hermano, porque así lo dice su palabra. Si Dios dice que vendrá a la tierra, hermanos, eso es verdad también. Pero hay muchos que todavía están dudando que la palabra de Dios dice que el Señor vendrá a la tierra por segunda vez, y hay muchos que lo niegan. Pero por eso el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa, hermanos, que se levante el que quiera diciendo: no va a venir, sigamos con nuestra vida. Si el Señor lo dijo, es verdad. Porque, hermanos, todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Todo lo que Dios promete, en segundo lugar, todo lo que Dios promete, diga conmigo, lo cumple. Todo lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cuántos lo creen? No, yo lo siento que no lo quieren creer. Si usted lo cree, yo pregunto, todo lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el problema es cuándo lo va a cumplir. El problema es cuándo lo va a cumplir. La palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Porque Dios ya lo cumplió, ya lo hizo por nosotros, pero solo se espera el tiempo correcto para que se cumpla en cada uno de nosotros. Pero ninguno de ustedes, hermanos, ni yo vamos a decir que Dios no va a cumplir lo que promete. Hay personas que reciben una promesa de Dios, ya sea de parte de la Biblia directamente, o Dios utiliza a alguien para darle una palabra y dice: a mí me dijeron esto, pero pastor, llevo años y nunca se ha cumplido. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Pastor, pero me estoy muriendo. Pues antes de morir lo va a cumplir. Porque Dios siempre va a tener propósito, hermano. Siempre. Dice 2 de Timoteo 2:13: y aunque no seamos fieles, hablando de nosotros, Cristo permanece fiel, oiga, porque Él jamás rompe lo que promete. Porque Él no rompe lo que promete. La promesa va ligada a la fidelidad. La promesa, hermanos, va ligada a lo que Dios es. Y no podemos nosotros declarar que Dios es fiel porque me cumple. No, cuidado con eso. Y no podemos venir a decir que aunque nosotros nos portemos mal, no, esto no es pecado ni licencia para portarse mal y decir no importa, Dios siempre lo va a hacer.
Pero yo he escuchado gente que dice: el Señor conoce mi corazón, este mes no puedo diezmar porque Él sabe, pero yo sé que Dios me va a bendecir. Es que Él es fiel, y en su misericordia Dios no va a permitir que sus hijos perezcan o mueran. Pero no podemos nosotros, hermanos, apartarnos también de lo que representa la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos también nosotros buscar, hermanos, someternos o agarrarnos de la fidelidad de Cristo para poder ser fiel con los demás, incluso con Él mismo. Porque esto es bien complicado, hermanos, si hablamos de la fidelidad. Porque ¿quiénes de los que están aquí somos fieles? Nadie. ¿Conoce a alguien, hermanos, que cumpla las características de fidelidad aquí entre nosotros? No hay nadie. Por eso es que el apóstol dijo: aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Las promesas de Dios son parte de su fidelidad. Para muestra un botón, quiero correr un poco rápido con esto, pero quiero que entendamos algo. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería, esta es una figura retórica, un símil. ¿Cómo? Ocupa una forma, hermanos, en la que nosotros podamos elevar nuestra mente y llegar a un punto donde entendamos cómo Dios lo quiere hacer. Y dice, le dijo, su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ojo, literal. Ay, pastor, pero es que Dios me diga estas cosas a mí, yo no sé. A veces nos hemos sentido, hermanos, que estamos tan llenos, hermanos, de inseguridades. Porque nosotros somos inseguros. Porque por nosotros no vamos a lograr nada. Pero cuando el Señor está ahí, hermanos, la cosa cambia. Cuando el Señor va al frente, hermanos, Él va derribando todo lo que se pone enfrente. Y sabe, Dios le promete a Abraham que la descendencia sería como las estrellas del cielo. Y eso fue literal. Pero vino Abraham y le dijo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero tú me estás prometiendo una descendencia como las estrellas. No sé si alguna vez usted ha visto, hermanos, un cielo estrellado. Pero es interesante cuando se va la luz en algún lugar y uno puede ver las estrellas. Son millones. Son millones. Y bueno, le habla de la arena del mar, por ejemplo. Pero así como Abraham, nosotros también tenemos esta forma de decirle al Señor. Y Abraham le dice: ¿y cómo me estás prometiendo tener una descendencia como las estrellas si ni siquiera me has dado una prole? ¿Y cómo me estás prometiendo ministerio a mí, Señor? ¿Cómo yo? Predicador, misionero, evangelista, ¿cómo yo? Si ni siquiera tengo talle. Pues dicen que los pastores tienen que tener panza, hermano, porque pastor sin panza no es de confianza. Mejor sigo con el mensaje. ¿Saben? Abraham le dijo: Señor, no me has dado aún prole. Génesis 15:3 dice, dijo además Abraham, oiga esto, porque le estoy mostrando, para muestra un botón, le digo lo que sucede, que Él cumple lo que promete. Y a Dios le gusta, hermanos, prometer sobre circunstancias difíciles para nosotros. Porque por lo que para el hombre es imposible, dice la palabra, para Dios todo es posible. Pero ahí muestra su fidelidad. Y hay una serie de cosas que Dios quiere mostrar. Entonces, en Génesis 15:3 dijo además Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero, uno nacido de mi casa. Y luego la palabra de Jehová vino a él diciendo: no te heredará sino uno que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Era la promesa de Dios. Pero ¿cuánto tenía Abraham? ¿Pero cuánto tenía Sara? Pongámosle lo que sea, hermanos, pero todo era complicado. Siempre había algo que estaba ahí. ¿Cómo voy a creer, pastor, si mire cómo está la condición? Fidelidad es verdad y es promesa. Y si Dios promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Él lo cumple, hermanos, pero eso genera una convicción en el creyente. Y sabe, uno de los faraones vio de cerca esa promesa cumplida. Usted lo ha leído también. Esa promesa cumplida en Abraham. Luego a Abraham en Éxodo 18, Éxodo 1, capítulo 8 y 9. Oiga esto, hermano. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Versículo 9. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel. ¿Qué dice? Es más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿De quién está hablando, hermano? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cómo quedó Abraham, hermano?
Cuando le dijo, ¿y cómo voy a creer lo que me estás diciendo si ni siquiera me has dado prole? Y cuando viene esto, hermanos, y el pueblo se multiplica. Yo prediqué el domingo pasado acerca de los muros que estaba cerrada en Jericó a causa de los hijos de Israel. Tenían miedo. No solo Dios, hermanos, levantó un pueblo numeroso, sino un pueblo poderoso. Dios no solo le va a cumplir su promesa, hermanos, le va a añadir el poder de Dios para que la gloria de Dios, hermanos, esté sobre su casa, sobre su negocio, sobre su familia. Pero entendamos que Dios lo cumple. Éxodo 1:7 dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Promesas cumplidas con hombres que no creían a sus promesas. Y dice también Éxodo 1:20: Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Hay promesas, hermanos, que son con condiciones, y hay promesas que no tienen condición, pero que Dios las va a cumplir, las va a cumplir. Afirmémonos, hermanos, en las más de 300 promesas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros, porque si Él las ha dicho, Él las cumplirá. Amén. Y en tercer lugar, y para terminar, Dios es fiel por amor a su nombre. Dios es fiel, hermano, por amor a su nombre. Y este último punto me lleva a pensar, hermanos, que la fidelidad de Dios de alguna manera está muy ligada a su reputación, como se nos ha dicho anteriormente. Pero a mí todavía me sigue volando los sesos de la cabeza pensar el hecho de que el buen nombre, dice la Biblia, verdaderamente, vale más el buen nombre que las muchas riquezas y la mucha plata. Dios no va a poner en entrejuicio su nombre, hermano, porque su nombre es poder. Porque los nombres de Dios, hermanos, tienen el carácter de Dios. Y si iniciamos mencionando el Emet, que es un nombre en hebreo que significa el Dios de la verdad, hermanos, quiere decir que el carácter de Dios es que Él es verdad, y que lo que Él dice lo hace, y que Él no tiene ningún tipo de cambio sobre lo que Él decide o lo que hace, hermano. Entonces Él es fiel por amor a su nombre. El Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tiene que ver con la reputación de Dios, la importancia, lo dijimos un día de estos, de el nombre en la Biblia. Proverbios 22:1: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Un nombre compuesto, hermanos, de Dios, como Elohim, como el Shaddai, es el Emet. Y ese nombre, hermanos, tiene que estar también en la mente y el corazón de cada uno, porque va como parte de los atributos que declaran la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Jesús fue llamado con el nombre fiel y verdadero. En Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fue llamado fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque fue fiel hasta la muerte. Y sabe, fue una muerte, dice Filipenses 2:8, una muerte de cruz. Hermanos, Dios es veraz hasta el día de hoy. Dios es fiel hasta el día de hoy, porque su palabra declara en Hebreos capítulo 13 versículo 8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si usted lo cree, por favor, dele una ofrenda de afirmación al Señor en esta mañana, porque Él nunca cambia, hermano. Y como decía al principio, quizás habrán muchos pensamientos, quizás habrá mucha teología, quizás habrá muchas personas que creerán cualquier otra cosa, pero lo que mi palabra declara, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo sigo creyendo, hermanos, que Dios es un Dios que bendice generaciones,
La fidelidad de Dios trasciende las generaciones. La fidelidad de Dios viene de nuestros antepasados. Viene, hermanos, hasta el día de ahora. Será fiel con usted y será fiel también con la generación futura que usted tiene. Amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.